En este video estudiaremos aquel vocabulario relacionado con entrevistas de trabajo en idioma inglés, así como la comprensión de algunas preguntas de uso frecuente en este tipo de entrevistas. Comencemos. La primera palabra a aprender relacionada con este tema es la palabra entrevista, que en inglés se escribe de la siguiente manera y que pronunciamos como interview, teniendo en cuenta que las dos últimas letras de esta palabra adquieren un sonido muy parecido a O. Interview, interview. Y de esta forma, cuando queramos decir la frase entrevista de trabajo en idioma inglés, diremos job interview. O si fueran varias entrevistas, agregaríamos una S al final. Job interviews, entrevistas de trabajo. Job interviews. Y así podemos familiarizarnos con otras frases de similar importancia como preliminary interview, es decir, entrevista preliminar. Preliminary interview. Ahora, cuando queramos referirnos a la hoja de vida, ya sea la nuestra o la de alguien más, esta en idioma inglés se suele señalar no con una palabra, sino con una abreviatura. Esta abreviatura es CV, que vendría a significar Curriculum Vitae, pero que por lo general siempre reconoceremos por la abreviatura CV. Así podemos leer o escuchar frases como CV for a job interview. Traducción, hoja de vida para una entrevista de trabajo. O por dar otro ejemplo, a CV is a document one uses to apply for employment. Traducción, una hoja de vida es un documento que se usa para solicitar empleo. A CV is a document one uses to apply for employment. Ahora, como sabemos, en una entrevista siempre hay dos sujetos, un entrevistador y un entrevistado. Para identificar cuál es cuál en idioma inglés, tenemos que aprender a distinguir las siguientes dos palabras. Interviewer, interviewer, entrevistador. Y para el caso de entrevistado sería interviewed, interviewed. Como podemos ver, estas dos palabras son muy similares tanto en su escritura como en su pronunciación, por lo que debemos estar atentos al sonido de la última letra para distinguir una de otra. Es decir, que en la palabra entrevistador oiremos la letra R al final, interviewer, y en la palabra entrevistado la letra D al final, interviewed. Ahora veamos algunas palabras que son de uso frecuente en una entrevista. Comencemos con la palabra describe, que para su correcta pronunciación la letra E inicial sonaría como I. Describe, describe. Y que en español se traduciría como describir, describe. Por otra parte, la palabra explain, cuya traducción normalmente sería explicar, pero que durante una entrevista vendría a significar explique, explain, es una palabra de uso frecuente, así como también lo es la palabra last, que vendría a significar último, last, último. Ahora, al referirnos a la palabra describe, esta es común
su uso acompañada de la palabra yourself, que traduce tú mismo o usted mismo. Si unimos estas dos palabras, obtenemos la primera pregunta que nos harían en una entrevista de trabajo. Describe yourself. Traducción: descríbete a ti mismo. Describe yourself. En este mismo orden de ideas, en una entrevista de trabajo, es común encontrar dentro de la misma frase a la palabra explain y a la palabra last, como por ejemplo, explain what you did in your last job. Traducción: explica lo que hiciste en tu último trabajo. Explain what you did in your last job. Otra palabra relacionada con entrevistas es tell, que viene a significar lo mismo que en español entendemos por contar o informar. Tell. Ahora la palabra applying, que significaría aplicando o solicitando. Applying. Y también tenemos la palabra want, que se traduciría como querer. Want. Estas tres palabras en un contexto de entrevista serían utilizadas de la siguiente manera. Cuando un entrevistador nos diga en inglés cuéntame sobre ti, lo hará utilizando la palabra tell. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Tell me about yourself. Para el caso de la palabra applying, esta la veremos en frases como solicitando un trabajo. Applying for a job. Applying for a job. Y finalmente la palabra want la veremos en preguntas como Why do you want this job? Traducción: ¿por qué quieres este trabajo? Why do you want this job? Otra palabra importante a conocer es como decir en inglés salario, que se escribe y pronuncia algo parecido a como lo hacemos en español, pero que sonará de la siguiente manera. Salary, salary. Es decir, finalizando su pronunciación con la letra I, salary. Y otras dos palabras de uso frecuente en las entrevistas son weaknesses, que significa debilidades, y por otro lado la palabra fortalezas, que en inglés se pronunciará strengths. Recordémoslo. Weaknesses y strengths. Veamos a continuación ejemplos donde veremos el uso de estas palabras. ¿Cómo nos harían en inglés la pregunta ¿qué salario buscas? Harían esta pregunta de la siguiente manera. What salary are you seeking? ¿Qué salario buscas? What salary are you seeking? Aunque también es común ver la palabra salary en frases como discutiendo el salario. Discussing salary. Discutiendo, discussing salary. El salario. Discussing salary. Aunque es más frecuente que esta idea se exprese como negociación salarial. En inglés, salary negotiation. Y para conocer cómo nos preguntarían en inglés,
¿Cuáles son tus debilidades? Esta pregunta se formula como vemos en pantalla, es decir, What are your weaknesses? What are your weaknesses? Pero si nos preguntan por nuestras fortalezas, la pregunta se formularía de la siguiente manera. What are your strengths? ¿Cuáles son tus fortalezas? What are your strengths?